Al momento de hacer un tatuaje, debes tener en cuenta que existen tres capas de la piel en las cuales debes depositar el pigmento. Entonces, por ejemplo, está la dermis, la epidermis y la hipodermis. La primera capa se llama dermis, la que está más superficial. Esta capa, al ser tan superficial, si tú pigmentas en esta capa, lo que pasa es que el tatuaje cuando cicatriza se va a borrar muy fácil. Cuando estás empezando a tatuar, puede que se te borren mucho los tatuajes al principio, las caligrafías, que tengas que hacer muchos retoques, mientras aprendes pues a buscar esa profundidad exacta. La segunda capa, que es en la que tiene que ir el pigmento, se llama epidermis. En esta capa es una capa más estable, en la cual hay vasos sanguíneos, entonces tú cuando tatúas estás cortando esos vasos y sale sangre. También en esta capa nace lo que es el vello y por ende tienes que depilar siempre que vas a tatuar para que la tinta no choque contra el pelo y digamos vas a hacer una línea y chocas contra un cabello, entonces se tuerce. O también puede pasar que se te encarne un cabello en la piel y cuando cicatriza sale un barrito. Y la tercera capa, la última, la hipodermis, es una capa más grasosa. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Si la tinta queda en esta capa, cuando el tatuaje cicatriza, como que se expande. Entonces, tú has visto tatuajes de caligrafía que con el tiempo no se entienden porque se engrosaron demasiado. Eso pasa pues en la hipodermis. También puede cicatrizar queloide, o sea que queda así pues como en relieve, porque ya es demasiado profundo y la piel no tolera pues la tinta en este punto. Entonces llegar a ese punto exacto de la piel puede que suene que es muy difícil, pero la misma piel como que nos dice hasta qué punto tienes que pigmentarlo. Igual también para eso la piel sintética funciona muy bien, tú practicas ahí lo que es la profundidad. Otro dato importante que te recomiendo, cuando prendes la máquina, tú puedes ver que el cartucho se asoma pues un poco, y a medida que tú lo giras, él se esconde o sale más. Entonces, dependiendo de la técnica que vas a realizar, tienes que esconderlo o sacarlo más. Si vas a hacer líneas, te recomiendo que puedas ver la aguja que sale por lo menos 3 milímetros, pero a la hora de pigmentarlo, solamente pigmentas la mitad o menos, digamos 1 milímetro. Cuando vas a hacer sombras, tienes que esconder más la aguja, entonces que tú la puedas ver y ella sale más o menos 1 milímetro. Esto para que la sombra nos quede más suave y no se nos vaya a enredar ahí con la piel. Y el relleno es como un intermedio, ni tan escondido, ni tan salido, pues. Igual también varía mucho dependiendo de la zona. Si de pronto estoy cerca del hueso, cerca del codo, tengo que esconder más la aguja y tengo que pigmentarlo no tan profundo. Pero si estoy, por ejemplo, en una zona donde hay más carne, por ejemplo, el tríceps, el antebrazo, entonces ahí puedo sacar un poco más la aguja. Cuando estoy cerca del hueso, tengo que esconderla más. Entonces, digamos que la profundidad de la piel también varía un poco dependiendo de la zona. Hay zonas que tienen más vasos sanguíneos, entonces hay zonas que sangran más que otras. También hay tipos de piel, por ejemplo, hay piel hidratada, piel reseca, hay piel morena, piel blanca. Te recomiendo que cuando tu cliente se vaya a tatuar, dile que se hidrate la piel por lo menos una semana antes, que se empiece a echar crema todos los días. Eso facilita la pigmentación. Cuando ya el cliente llega a la cita, tiene la piel más hidratada y pigmenta mucho más fácil. Porque si la piel está muy reseca, uno siente que la tinta casi no entra. Entonces también, pues en esos casos yo he tatuado, digamos, gente morena y yo pienso que la tinta no le va a pigmentar bien, pero si la piel las tiene bien hidratada, pigmenta súper fácil. O sea, si la persona toma mucha agua, se alimenta bien y se echa crema, la tinta entra mucho más fácil. En conclusión, las capas de la piel no es algo que tengas que tener pues aquí todo el tiempo, pero sí tienes que saberlo. Entonces, cuando estés pues tatuando, la misma piel te va a indicar hasta qué punto tienes que pigmentar. O sea, ya como con la dureza, tú sientes cuando ella rasga y estás entrando pues a lo que es la epidermis. Cuando haces, digamos, un trazo muy superficial, también tú sientes con el tacto y ya con el tiempo vas a encontrar la profundidad exacta con la que tienes que hacer el tatuaje.